vamos a ver la segunda parte de la presentación, que es los géneros y las funcionalidades de la fotografía. No es un aspecto práctico a primera vista, no es algo que nos vaya a ayudar mañana a hacer fotos como una rótula, como un trípode, pero creo que es algo que, dada la madurez que está teniendo el sector últimamente, los fotógrafos ya están planteando muchas cosas que nunca se habían planteado antes, cosas de creatividad, cosas de cómo expongo, dónde expongo, quiero que mi obra refleje una madurez, refleje un sentido, y este tipo de cosas, pues creo que está bien que profundicemos en ellas, creo que sí. Es complejo hablar desde la teoría. He leído muchos libros sobre disciplinas, géneros, temáticas en la fotografía. Y pensaba que me iba a encontrar otra cosa cuando profundizara. Es decir, cuando encontrara las posiciones más maduras de los autores en este respecto, pensaba que las divisiones iban a ser muy claras. Desnudo, bodegón, retrato. Pues no siempre ha sido así. La clasificación más compleja que he encontrado, que es la de Concha Casajús, que me parece adecuada para exponer y que todos entendamos cómo ha clasificado Concha todas estas disciplinas. De hecho, intentamos traerla al programa, pero bueno, no ha podido ser, pero la oferta estaba hecha. Me he encontrado con esas complejidades que no sé qué tal. Cuando las exponga no sé qué tal las vamos a ver. Para mí, la importancia es la que voy a exponer ahora mismo, que es cuando surgió la fotografía hubo una gran reacción en contra, porque quienes quisieron calificar a la fotografía como un nuevo arte se encontraron con la oposición de quienes decían que no podía ser. Primero, que aquello era una máquina, y segundo, que la máquina lo que hacía era captar una realidad, y que no había nada de artístico en captar una realidad tal y como es y tal y como todos la vemos. Ahí empezó la controversia. Surgió una corriente, se llamó pictorialismo, que, bueno, nos ha hablado ya José Carlos Robles de esta corriente, quiso cambiar esa realidad, basándose en la unicidad y en la artesanía. Es decir, vamos a hacer una fotografía única, que sea irrepetible, única, pues porque va a tener un tratamiento que nunca lo vas a poder hacer igual, y manufacturada o artesana. Vamos a pintar, vamos a poner esto así con la mano y vamos a hacer este tapado y vamos a desenfocar aquí, vamos a hacer esto allá. Pues alejarnos de la fotografía durante un tiempo hizo que el término fotografía fuera despectivo. Cuando enseñabas algo que carecía de artístico, era fotográfico. Así es como surge un poco esta controversia, ¿no? Que llega hasta hoy. Ahora mismo estamos viviendo, solo hace falta meterse en Flickr y ver que el 70% de las fotos tienen algún tipo de retoque. Esto es un pictorialismo, es de nuevo un esfuerzo del autor por alejar su obra de la realidad, por diferenciarse, por crear arte, entendiendo muchos de ellos, bueno, entendiendo algunos de ellos, que sin esto no hay arte, es decir, que la fotografía de por sí no puede ser arte. Estamos todavía en el viejo debate. Digamos que oficialmente ya se ha admitido que sí. Tú haces una foto y ya expresa un punto de vista único, una inquietud única, una forma de encuadrar. Si vamos 4 de nosotros a hacer una foto, va a ser difícil que luego veamos un resultado parecido siquiera. Va a ser muy difícil. Uno habrá hecho una larga exposición, el otro habrá usado el flash, el otro se ha acercado más, el otro se ha quedado fuera con un tele. Creo que ahí es donde se basan estas diferencias. Esta es usar la fotografía como reproducción. Vamos a reproducir pintura. ¿Os acordáis de la heliografía o el heliograbado? Que era captar imágenes de algo que era pictórico, que ya estaba hecho. Quizá el cambio se produce a raíz de un autor que se llama Emerson, que lo hemos visto aquí, con su libro Vida y paisaje en las planicies de Norfolk. Es la primera vez que se reconoce que la fotografía sin aditamentos, sin manipulaciones, puede alcanzar el estatus de arte. Así que Emerson, la gran virtud que tiene es que es un fotógrafo moderno, que ha entendido ya que la fotografía es un lenguaje nuevo, distinto. De hecho, luego los pintores lo entendieron también. Sorolla, por ejemplo. Sorolla, si veis algunos de sus cuadros, son fotografías. Las personas están inclinadas como si hubieran fotografías desde encima, hay una porción de cielo muy pequeñita que dices, ¿y por qué no ha pintado más cielo? Pues porque es moderno. Está aplicando lo malo de la fotografía que está trayendo al arte, que es romper el formulismo que ha costado miles de años de alcanzar sobre composición, para hacer algo fresco, distinto, nuevo. Y de esto va el arte, de transgredir las normas clásicas o las normas no clásicas, y va y viene entre los límites. Para mí, la división básica que se puede aplicar a todas las disciplinas de fotografía es el pictorialismo o el documentalismo.
El pictorialismo, entendido como retoque, ya se va a quedar fuera, no es fotografía. Solo hay que leer las últimas publicaciones para ver que los expertos se están dejando fuera de la fotografía, el retoque. Y recibo muchos mails preocupantes al respecto. Mire, admiro a este fotógrafo y a este. ¿Me va usted a decir que ahora ya no son fotos, que lo que han hecho no son fotografías? Pero mire, no lo digo yo, si no es mi opinión, yo estoy recibiendo información de muchos sitios y trato de ver qué está pasando a mi alrededor y de comunicarlo. Y lo que está pasando a mi alrededor y lo que os comunico es que el retoque se está quedando fuera de la fotografía, poco a poco. Ya lo veis en concursos, ya lo veis en... Te vas ahora mismo ¿qué voy a decirte yo? A los encuentros de Arlé, que son absolutamente artísticos, y cuando un galerista ve tus fotos, te dicen, ¿puedo ver el RAW? ¿Y a usted qué le importa a mi RAW? Es que quiero saber si esto lo está usted haciendo porque tiene la visión y si es usted capaz de hacerlo con la cámara o no. A veces te cogen aunque no, pero existe esa preocupación y va en alza a separarlo. Es un dato. Lo puedo compartir o no compartir, pero es un dato. Entonces, en pictorialismo y documentalismo ahora mismo eso se queda fuera. El pictorialismo es una fotografía purista, que la has sacado tú, pero que expresa una preocupación estética. Es decir, ya estás aplicando conocimientos de composición, estás haciendo una trepidación para abstraer absolutamente del mundo real y jugar con los colores o las formas de otra manera. Es, digamos, una visión de autor que busca expresar sentimientos, pensamientos, comunicar. Está realizada por personas que tienen inquietudes artísticas, inquietudes estéticas. Mientras que existe la otra fotografía, la documental, que plasma la realidad, que es la que hacemos nosotros en un cumpleaños, o un fotógrafo de prensa, o un fotógrafo de deportes, o un fotógrafo de reportaje que se va a documentar una guerra, que debe ser fiel, debe ser instantánea. La otra no, la otra la podemos preparar, es nuestra visión, la podemos preparar, recrearla en un estudio, podemos hacer lo que queramos, pero aquí se basa más en plasmar la realidad. Lo pueden hacer personas que o no han profundizado mucho en conocer el lenguaje del arte, o bien lo conocen y lo ignoran porque en realidad no tiene nada de peyorativo. Hay quien quiere ver en la fotografía documental algo peyorativo y no lo es. Esta es la fotografía más moderna que existe. Hacer arte con la fotografía es hacer pintura con la fotografía. En realidad, si lo pensáis a fondo, esta separación lo que nos trae es que tus fotos, ¿qué quieres que plasmen? No, es como una pintura, está todo perfecto, todo en su sitio. Lo otro es el lenguaje moderno de la fotografía. La fotografía documental tiene imperfecciones propias porque busca plasmar el momento, porque es rápida, es así. Y es un lenguaje moderno, absolutamente moderno. Esta es una foto realizada en Venecia, que me gustó. Estaba haciendo la gaviota sola con los reflejos, mucho más abstracta, hasta que pasó este señor. Y ahora que estoy estudiando mucho de composición, pues ya sé que si hay una persona en el encuadre, ya llama más la atención del público. O sea, me esforcé en hacer una variación con una persona en el encuadre que además parece que mira la gaviota, pero me está mirando a mí metido en el charco este. Vamos a avanzar un poquito más hacia la fotohistoria. Fijaos que todo esto es muy moderno. Ahora mismo, hoy, no hay ningún consenso entre los especialistas sobre los géneros y las disciplinas en la fotografía. No lo hay. Hay algunas propuestas, pero no hay ninguno admitido por todos. Fijaos que estamos hablando de finales de 1990, ayer, como el que dice. Michel Frisot, profesor de Historia de la Fotografía de la Escuela profesor de Historia de la Fotografía de la Escuela del Louvre de París, nos habla no ya de la fotografía como un todo, sino de las fotografías. Y nos dice que debemos revisar la fotohistoria para que los especialistas en cada materia, en cada tipo de fotografía, aporten esas divisiones que puede haber, esas disciplinas o subdisciplinas, y podamos avanzar en la materia. Solamente se admite desde el principio esa diferenciación entre fotografía publicitaria y de prensa, porque sabéis que hay ahora mismo asociaciones profesionales que separan ya la publicidad y la prensa. Entonces, se admite como una separación ya. Aquí vemos ya algo de fotografía de arquitectura. Ya os digo que para este método de aprendizaje vamos a tocar todos los temas que podamos. Para el próximo ya viene un especialista y a partir del próximo yo creo que casi todos ya tienen un especialista que va a venir a comentarnos cómo hace él su obra en concreto. Tenemos una versión de José Manuel Susperregui que propone 5 grandes grupos: artística, documental, de prensa, de moda y publicitaria.
Pero claro, luego piensas, ¿está aquí naturaleza? ¿Desnudo? ¿Está el bodegón? Parece que no sabemos encontrar una que reúna todo. Y si lo reunimos por disciplinas técnicas, nos vamos a dejar fuera las temáticas. Por ejemplo, macrofotografía es técnica, necesitas un macro para hacerla. Nocturna no. Es un equipo convencional con largas exposiciones. Sería más temática que técnica. ¿Qué adoptamos? Esto es curioso porque la que yo os he propuesto de pictorialismo o documentalismo va más en función de lo que piensa el autor, del concepto de por qué hago yo fotos o para qué las voy a hacer o por qué busco esa visión estética. ¿Por qué nos debe preocupar estas disensiones tan extrañas? Primero, porque las tengo que clasificar. Algún día vamos a venir aquí a hablar de cómo clasifico mi archivo. Y veremos cómo lo clasifica National Geographic, cómo lo clasifica la BBC, cómo lo clasifican unos autores muy concretos, muy especialistas. Pero aquellos que tocáis varias disciplinas, pues esto os podría servir para clasificar un archivo. Por ejemplo, para participar en una muestra, en un concurso, van a haber unas disciplinas y van a haber unas categorías. ¿En base a qué? Pues tendremos que definirlo. Y sobre todo también a la hora de exponer a un autor que empieza, a la cantera, a jóvenes fotógrafos, mostrarles el panorama al que se pueden dedicar, dónde pueden enfocar sus esfuerzos. Es un tipo de fotografía bastante abstracta. Yo esta fotografía no la he hecho nunca, la he empezado a hacer desde hace 7 u 8 años atrás. Pero yo este tipo de fotografía no la veía, mi fotografía era muy documental, muy realista. Yo no he sabido hacer la fotografía o entender la fotografía hasta hace bien poco. Después de 20 y tantos años de hacer fotos, uno descubre que ha explorado muy poquito y que lo poquito que ha explorado es lo más fácil. Y esto puede ser un trauma para un autor. Estos son digamos, las primeras distinciones que se hicieron porque venían heredadas. Es decir, la pintura tocaba estos temas muy claramente, el retrato, que era comercial, te encargaban un retrato y tú lo pintabas, el paisaje, que solía ser libre, pero bueno, que luego vendías la obra también, y los bodegones o naturalezas muertas. Bodegones, un bodegón no tiene por qué ser alimentario. Bodegón significaba, pues bueno, que podían ser unas ramas y unas hojitas, era un estudio que recreabas. Estos tres géneros los hereda la fotografía y luego surge uno que es verdaderamente y puramente fotográfico, que es el reportaje. El reportaje en pintura no existe, el reportaje es puramente de la fotografía. Contar una historia en base a unas imágenes. Esto coincide pues, en que empiezan a surgir las revistas y empiezan a demandar contar historias con imágenes y ya hay una demanda comercial de fotos que conecten, de fotos que juntas nos estén contando un proceso o algo. Hay otra clasificación de géneros según que la escena esté preparada o no. Es decir, cogiendo algunos de estos géneros básicos, podríamos decir que si predomina el elemento humano y la escena está preparada, sería un retrato. Pero si haces un retrato en una tribu aborigen que no lo has preparado, que ha surgido, sería parte de un reportaje, sería más reportaje. Si preparas una escena sin elemento humano, podría ser bodegón, la estás preparando, estás modificando algo y es un bodegón. Y si no la preparas, pues no hay elemento humano y pues suele ser paisaje. Esto es una separación que se propone, que he encontrado en muchos sitios en internet y en libros. Bueno, aquí veis una fotografía panorámica realizada sin esas rótulas específicas, con una rótula de 3 ejes, teniendo cuidado de nivelar bien la base, montando 3 fotografías. Es decir, para mí, que es la primera vez que hago este tipo de cosas, o la segunda, esto es un retoque. Yo esta fotografía, cuando la presente a cualquier sitio, cuando la enseñe públicamente, cuando la ponga en una exposición, o cuando esté hablando con ella, a un amigo de ella, le explicaré cómo la he hecho, porque para mí es un retoque, no es un reencuadre, es un retoque. Y aquellos que quieran hacer la foto pura, pues o comprarán una cámara panorámica, o recortarán la imagen, o harán lo que quieran. Pero una vez que un software las enlaza, una vez que un software las desviñetea y una vez que un software une las juntas, ya no es una fotografía, ya es una unión de 3 fotografías. Y creo que esto no es bueno ni malo, simplemente es. ¿Hay algo de peyorativo? ¿Es peor la foto? ¿Es peor la expresión? ¿Es peor el resultado? No, solo que es una fotografía con una coletilla, que es retocada o que es montada por software o como queráis llamarle. Yo no le veo nada peyorativo, ni en el uso de filtros ni en nada. ¿Qué de peyorativo va a tener la realidad? La verdad. Cuando a mí me preguntan, yo tengo que decir la verdad. Si soy un fotógrafo ético, mi éxito con la fotografía no quiero que se base en la mentira. Deciros, no, ¿habéis visto eso? Pues es que mi cámara es especial y capta ya panorámicas. Venga, tío. Vamos a esta separación madura que nos propone Concha Casajús en su libro y que también he encontrado en muchos sitios en internet.
No es fácil entenderla de primeras, es compleja, pero me parece tan acertada y tan reflexiva que quería que la conocierais. La primera separación que hace Concha es utilidad pública o privada. Es decir, el uso de la imagen va a ser pública, va a llegar a un público, caso de la función informativa, la prensa, el reportaje, se hace para difundirlas, para informar. Bueno, pues es una utilidad pública. Ella la encasilla, estas tres que veis aquí, informativa, didáctica y persuasiva, con una función predominantemente no artística. Es decir, están sujetas a un texto, a un guión, a una información que deben transmitir, y lo artístico o no, pues va a depender del autor, pero su función no va a ser la artística, va a ser la documental, podríamos decir. Entonces tenemos la función informativa, reportaje y prensa, la didáctica, la pedagógica y científica, la que utilizamos para ilustrar libros de texto, libros de aprendizaje, diccionarios, enciclopedias, tratados, y la persuasiva, que es la publicidad. Si os fijáis, todas ellas son bastante comerciales. No hay una fotografía de autor aquí metida. Por eso no es artística. O predominantemente no es artística. La prensa se define, o ella lo esboza, como instantáneas que recogen acontecimientos humanos. Predomina la expresividad del sujeto sobre la expresividad del autor, sobre los sentimientos del autor. Es decir, importa lo que está sucediendo allí. Puede haber algo de subjetividad en la toma, es decir, el autor tiene cierto margen, puede interpretar el encuadre y el espectador también va a interpretar lo que hay en el encuadre. Pero la función informativa está sujeta a un guión, a un texto, a una importancia de lo que sucede. Si es independiente, pues va a ser menos comercial, pero puede ser bastante creativa, puede alcanzar niveles de creatividad. Un ejemplo, pues Sebastián Salgado puede ser un ejemplo. Sebastián Salgado se va a hacer una tribu y a él le importa mucho la estética. No solo va a decirnos, mira, esta gente está cazando, no. La escena de caza tiene que ser muy pictórica para que a él le valga. Sin embargo, hay otros reporteros de guerra, por ejemplo, que van y su única obsesión es plasmar muy bien la realidad para que el público la vea y sepa qué está sucediendo. La fotografía científica, que suele ser descriptiva, aquí no hay sentimientos, aquí el autor no importa, el estilo no importa. Estamos buscando captar algo para luego examinarlo, llegar a conclusiones, hacer una detallada descripción, descubrir algo. Entonces suele ser clara y limpia, y la creatividad es siempre secundaria frente a ese propósito investigador o de descubrimiento o de comunicación. La fotografía publicitaria es la más falsa de todas, porque trata de engañarnos, de persuadirnos. Mire, compre usted este coche, compre usted este perfume, compre usted. Analiza mucho la psicología del espectador y analiza mucho el mercado de consumo, porque nos están vendiendo algo. Utiliza trucos, fotomontajes, iluminaciones especiales, le da igual ser artificial, ser bella, a veces es desagradable, pero impacta, y tú te fijas y acabas comprando el producto. La forma es el fotógrafo puede tener una libertad a la hora de crear la forma y le van a buscar para que él dé su forma, pero se tiene que atener a unos contenidos. Todo va a estar muy definido, bastante definido, salvo partes de la estética. Pues bien, esta fotografía muchas veces no es fotografía, por lo que estamos viendo, porque va a estar alterada, va a estar manipulada. ¿Veis este tipo de fotografía en interiores? Con gran profundidad de campo. Intuimos que hay poca intensidad de luz, es un interior bastante oscuro, con muebles muy oscuros. Pues está realizada a mano, pero gracias a que había un gran cenicero donde te puedes apoyar. Si te puedes apoyar, incluso si mantiene la cámara quieta, le das al temporizador levantando el espejo y la foto se va a hacer sin trepidaciones. De no ser así, esta profundidad de campo y esta nitidez en toda la fotografía solo se alcanzaría con un ISO muy alto. Necesitamos calcular que necesitaremos un F11 aproximadamente, incluso 16, y esto disparando a mano a una velocidad razonablemente elevada, un 60avo, un 30avo, va a requerir un ISO 800, un ISO 1200, no todas las cámaras a estos ISOs obtienen este resultado. Bueno, vamos a seguir en utilidad pública de la fotografía, pero vamos a pasar a la fotografía artística, a la función estética. Vamos a dejar la documental, la que predominantemente no es estética. No sé a cuántos de vosotros os preocupa la estética. No sé, y tratad de encasillaros ya. Si hacéis fotografía más documental, más científica, de naturaleza, no estética, o si ya tenéis una visión más estética. Dentro de esta fotografía estética de utilidad pública hay dos vías, dos caminos. La vía expresionista y la vía racional. Ya empezamos con complicaciones. Expresionista significa expresión.
El fotógrafo se va a expresar, va a mostrar sus sensaciones, sus sentimientos, se puede abstraer todo lo que quiera. Mientras que la racional va a seguir conectada con la realidad, aunque busque una función artística, pero se va a basar en la realidad. Un poco como el bodegón aquel que os proponíamos, que tenía una fuente pictórica, una inspiración pictórica, pero al final era un bodegón real. Pero bueno, no dejabas de ver cierta conexión con la pintura. Tiene este tipo de fotografía tiene problemas de comercialización, no siempre se vende bien, no es un encargo muchas veces. Y vamos a dar una nueva visión de la realidad, que puede ser real de verdad, pero forzada o inventada, absolutamente. La vía expresionista, la vía en la cual el fotógrafo comunica, es la más abstracta. Tenemos el realismo psicológico, cuando la realidad sigue estando ahí, pero manifiesta las sensaciones del autor. El autor nos condiciona a ver sus sensaciones, sus sentimientos. Hay tres temáticas fundamentales: personas, naturaleza y cosas. Y su producción va a ser retratos y paisajes psicológicos. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Un paisaje, cuando lo vea voy a sentir soledad, o un paisaje interior muy cerrado que me va a producir angustia o ansiedad o desasosiego, o un retrato en el cual me van a reforzar algunos rasgos del fotografiado para que le vea malo, bueno, profundo, superficial, risueño, dramático. Entonces, digamos que va a poner mucho de su sello el fotógrafo en estas psicologías. Y los bodegones pasan a ser simbolistas. Exige que la realidad sea observada detenidamente, pero muchas veces la realización de la imagen va a ser instantánea. En el surrealismo fotográfico, en la abstracción surrealista, la imagen ya se aleja de la realidad, ya no voy a ver conexión con la realidad. Veré ambientes expresivos nuevos, pues fotos muy movidas en las cuales pues hay dos colores. Y esos dos colores para alguien van a significar algo. A veces me lo va a transmitir y lo conseguirá, y será una foto que conecte, y otras pues no lo conseguirán, desde luego. Suele tener una elaboración larga de concepción y de realización, y a veces incluye trucos. Veremos retrato surrealista, paisaje surrealista y bodegón surrealista. Esta palabra de surrealista me centra mucho en lo que voy a ver. Y voy a ver un tratamiento muy desconexo con la realidad. Siempre que el fotógrafo esté expresando sentimientos, estaremos en esta vía expresionista. La vía racional tiene estas formas, que es el realismo formal. Son investigaciones sobre la forma, la textura, la luz, la cromática, el color, la perspectiva, la composición, sin abstraer la realidad, porque estamos en la vía racional. La vía racional es la vía directa de contemplación, de plasmación. La imagen se capta rápidamente, no suele haber trucos. Y aquí obtenemos el retrato real, el paisaje real y el bodegón real, pero artístico. Teníamos antes lo mismo, pero no era artístico. Ahora sí que hay una función artística. ¿Veis lo complejo que es? A mí me bastaba solamente con la que yo hice, para mí, la intención del autor. ¿Tú estás buscando estética o buscas documentar? Para mí ya marca mucho esto, y ya entrar en estas disquisiciones exige más madurez. A mí me ha servido de mucho. Y luego tenemos la abstracción formal, en la que hay una pérdida de conexión con el modelo original. O sea, el referente con la realidad se pierde. Es una búsqueda larga del autor para llegar a abstracciones. Pero si llegamos a una abstracción total por manipulación, ya no sería fotografía. O sea, ya se reconoce, muchos autores están reconociendo ya los límites. Quizá no hay una declaración absoluta, pero llegaremos a ella. Por último, la fotografía científico-artística, pero dentro de la función estética. Aquí los investigadores, los fotógrafos, pues tienen más grado de libertad. Problemas de comercialización, parece que siempre que uno hace foto de autor tiene problemas de comercialización, pero esto habría que debatirlo más en profundidad. Yo antes hacía una fotografía muy realista y los clientes que tenía pues estaban dispuestos a pagar una cantidad muy baja por esas imágenes. ¿Por qué? Pues porque no cualquiera podía hacerlas, pero se supone que sí, que si la realidad que plasmas está allí, otro que vaya con una visión parecida a la tuya la va a hacer. No se le atribuye tanto mérito. Cuando empecé a hacer fotografía más creativa, más de autor, se me planteó esta disquisición, ¿no? ¿Y esto se va a vender igual de bien? No, se vende mejor. Se vende mejor. ¿Por qué? Pues porque tu visión es tuya. Estás jugando ya con algo que no todo el mundo tiene, o no todo el mundo lo va a hacer igual. Entonces me he encontrado con que la apuesta ha valido la pena. El alejarse del camino documentalista ha valido la pena. Los encargos ya no son de ir una semana entera corriendo sin parar, haciendo fotos, documentando, sino que es algo más pausado, que me gusta más, que me deja estudiar más y aprender más. ¿Veis? Esto es una fotografía realista, pero estética.
Esto está allí y es así. Lo que pasa es que es una visión de la realidad tan parcial, tan escogida, tan buscada, que no puede decirse, yo esta foto no la puedo titular como Plaza no sé qué de Venecia, ¿no? Porque tú dirás, bueno, ¿y cómo es la plaza? Yo no veo nada de la plaza. Son visiones que aunque sean realistas, pues el autor las abstrae tanto como él quiere. Estamos ya terminando, ya vamos a pasar a la más breve ya final, que es la utilidad privada. La utilidad privada de la fotografía o es el fotoálbum, suele ser el fotoálbum, es decir, la foto amateur que hacemos todos en nuestra casa y que simplemente queremos registrar un viaje, un evento, un cumpleaños, algo de la familia, algo que ha sucedido. Pocas personas en origen la van a visualizar, salvo que sobreviva muchos años y esa fotografía se convierta en un documento de época, que es lo que pasa con las fotos del Artig o las fotos de muchos autores que no son conocidos, pero han hecho un retrato fiel de la época. Esto tiene un valor altamente documental, porque refleja cómo es una población, cómo es una etnia, cómo es un colectivo, eh, sin manipulación. Es como una popularización de la técnica fotográfica. Suelen ser poco creativas y suelen ser instantáneas. Y para acabar, el último grupo de fotografías que vamos a considerar es el hallazgo casual. A veces surge una foto que no pensabas. A veces no sabemos ni cómo, a veces disparamos la cámara mientras nos estamos moviendo, por error, y aparece una forma desvaída, amenazante, que ¿y esto? Bueno, pues son abstracciones, son descubrimientos. Hay autores que los valoran y los incorporan y crean unas colecciones con ello, con esos hallazgos casuales. Quién sabe si las solarizaciones de Man Ray pues, provienen de ahí, pues de un revelado muy forzado, de algo que te hace ver algo distinto que dices, bueno, a esto le podemos sacar partido. Y esto es puramente fotográfico, esto en pintura no pasa, en pintura no pasaba, en pintura clásica uno cuando iba a hacer un cuadro pues tenía un boceto hecho debajo y sabía un poco dónde iban a estar las cosas, no se ponía a pintar ahí a ver qué sale, mira es verde, una manzana, vamos a hacer, no, siempre había un punto de partida. Y esto es muy clásico de la fotografía, muy típico de la fotografía y hay que estar abiertos a ello. Creo que es la última diapositiva de la proyección. Solamente para que veáis en un cuadro todo lo que hemos estado hablando, porque parece que así visto suelto cuesta más de entender, aunque agradezco la atención porque es una materia dura, sobre todo si no hay una especie de interés por ella. Pero aquí lo vemos muy bien, utilidad pública y privada, la privada es el fotoálbum, y la pública tiene una función no artística en el reportaje científica y pública, que la pública es la publicidad, reportaje científica y publicidad, y la predominantemente artística tenía aquella vía expresiva, retrato psicológico, bodegón simbólico, o el surrealismo en las tres materias. Y la racional, que sería un realismo formal y abstracción de la forma. Y por último, y aparte de todo, el hallazgo casual.